Sabemos que en algún momento hicimos algo incorrecto. Y para tener paz para con Dios y para tener paz con uno mismo y con nuestro prójimo, tenemos que enfrentar esa situación. ¿Qué dijo Jesús cuando le hablaron de los mandamientos? Dijo, los voy a resumir en dos. Jesús nos hizo la vida sencilla como fuera de lugar. Jesús quería que ni pensáramos tanto. Y dijo, yo les voy a hacer la vida, hijos míos, les voy a hacer la vida a ustedes fácil. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Suena sencillo. ¿Suena sencillo o no suena sencillo? Yo tengo 10 dedos. Y de los 10 Jesús dijo, vamos a dejarlo en 2. Para que se le haga fácil a mis hijos. Amarás a tu Dios sobre todas tus cosas y amarás a tu prójimo. Suena sencillo, ¿verdad? Pero en el caminar de la vida algunas veces nos tropezamos, hacemos errores. Hacemos cosas probablemente que puede ser por circunstancia, puede ser por algo que no quisimos hacer, pero se hizo. Pero tenemos que enfrentar las consecuencias en nuestras vidas. Y una de las cosas que intentó hacer este hombre siervo fue huir de su amo. Yo voy a huir y voy a Roma. En Roma con tanta gente, allí yo no tendré problema, me esconderé entre la gente. Allí nadie me va a encontrar, bendito Dios. Y usted sabe lo que dice Proverbio 29:1, 28:1, disculpa. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. El hombre que está mal con Dios, huye de Dios sin que nadie lo persiga. Dios te está dando, mire, algunas veces Dios lo que hace es, yo soy pescador. Cuando me pesca un pez grande, ¿usted sabe lo que yo hago? Le doy hilo para que se canse. Así es Dios con nosotros. La Biblia lo dice. Dice, Dios trata con nosotros con cuerdas de amor. Y aunque estamos aquí, aunque yo veo este grupo que vemos aquí, probablemente todos servimos a Dios. Pero hay áreas en nuestras vidas, mire, que le decimos a Dios, ahí no te metas. Eso se llama el closet escondido. Que le presentamos todo a Dios y a Dios aquí no te metas. En este cajoncito, como si fuera un cajoncito así, ¿verdad? Dice Dios, aquí meto lo que no conviene y lo cierro y lo guardo. Y Dios, hasta ahí tú llegas. Dice, todo lo demás trabájalo Dios. Pero no me trabaje este rinconcito escondido que yo puedo tener. Y así se sentía el siervo, así se sentía Onésimo, el siervo. Se sentía como, ya yo escapé de mi amo, ya no hay problemas y no habrá consecuencia. Y podemos ver que el siervo, que tú y yo podemos, bendito Dios, escapar de situaciones de nuestra vida que enfrentamos, pero de lo que nunca podremos escapar es de Dios y de su presencia. Es del ojo de Dios, de la mano de Dios, del conocimiento de Dios, bendito Dios. Y miren esto, hermano. En Dios no hay casualidad. Algunas veces, ¿verdad? Nosotros los latinos decimos, por casualidad, mira lo que pasó. Es un dicho, un refrán, ¿verdad? Es un proverbio que usamos entre nosotros. Sin embargo, la Biblia me dice que en Dios no hay casualidad. En Dios no existe tal cosa como que sucedió por circunstancias. No, sucede porque Dios lo permite. Porque si no, no va a suceder, bendito Dios. Y dice que este siervo se había ido a Roma huyendo del Señor. Y algunos dirían por accidente, por casualidad, se cruzó con Pablo. Fue porque Dios permitió que este hombre se cruzara con el apóstol, bendito Dios, dentro de su prisión en Roma. Así que en Dios no hay casualidad. En Dios hay propósitos. Mientras yo preparaba el sermón y lo leía, me acordaba de en marzo, en principio de marzo, en marzo 3, tuve un accidente del trabajo y me tuvieron que operar.
Y dentro de la situación aquella mañana me levanté con un dolor, fui al médico, tenían que operarme de emergencia y todo este propósito y todas estas cosas. Fui al médico, me fui a hacer unos rayos X, etcétera. Y yo le decía a Dios, ¿en qué manos yo voy a caer? Mi preocupación era, ¿en qué manos de un médico yo voy a caer? Me dice, ¿qué hacía este médico anoche? ¿Dónde estaba este hombre anoche? Dios, ponme con alguien con temor de Dios, porque, mi hermano, yo me preocupaba, porque era una operación menor, no era gran cosa. Pero yo me preocupaba quién iba a tener aquel cuchillo en su mano. Y yo le decía, Dios, estoy en tus manos. Y mira las cosas que sucedieron. Como era de emergencia, tenía que llegar a un cirujano esa misma tarde. Dentro de todas las situaciones apareció un cirujano por allá por Altamonte Spring, de aquí de Orlando, hermano, que eso es 1 horita de camino, así que yo tenía que pasar por lo menos 15 o 20 hospitales para llegar a donde me estaban enviando. Y decía, Dios, ¿y por qué tú me envías tan lejos para allá? Lo único que decía, Dios, yo sé que yo estoy en tus manos, pero voy lejos, Dios, yo nunca he ido a aquel hospital, voy lejos. Dentro de todas las situaciones, para hacer un cuento, para hacer una historia larga, un poco corta, cuando estoy a punto de ser operado, ya preparado estoy en la cama ya, y llega la encargada de la sala de operaciones, y cuando llega, empieza lo que ellos hacen es revisar récord, nombre, etcétera, etcétera. Y yo la veo, y veo una cara conocida, hermano, pero conocida de años, pero de muchos años. Y le digo a ella, a la joven que vino a atenderme, le digo, ¿tú eres de Puerto Rico? Me dijo, sí. Le digo, ¿eres de Canóvana? Me dice, sí. Me dice, si tú eres la hija de Pello, le pregunto, ya tú me conoces, ¿quién tú eres? Y yo le digo, mira mi récord y chequea mi nombre, mira a ver si te acuerdas. Cuando ella miró el récord y leyó mi nombre, bendito Dios, se me tiró encima y empezó a llorar. Era una prima hermana que nos criamos desde jovencito, que hacía más de 30 años yo no veía. Y dentro de mi preocupación y mi oración a Dios, ella me dijo, tranquilo, primo, que aquí te van a atender como un rey. Yo decía, Dios, de verdad que tú tienes control de todas las cosas. En mi mente y en mi proceso, ¿verdad? Dios, me estás enviando lejos. ¿Para qué me estás enviando para acá? Y ya Dios tenía, bendito Dios, todo preparado. Me dice, tranquilo, hijo, que te van a atender como un rey, pero te tengo que llevar donde yo quiero. Yo no entendía el proceso de Dios de llegar hasta allí, pero Dios sí lo tenía. Lo que yo tenía era confianza. Que sucediera lo que sucediera, Dios tenía control. En mi mente yo decía, Dios, pero tan lejos, Dios, hay algo aquí que no cuadra, Dios. Y Dios tras bastidores, como yo siempre digo, detrás de las cortinas, ustedes han visto la obra de arte, que aquí hay una escena tremenda, y después la segunda escena abren la cortina y allá está Dios preparando la escena. Allá está Dios preparando la joven aquella que me iba a recibir, todas las cosas. Y cuando ella se me pega al oído y me da un abrazo, me dice, primo, tranquilo, te van a atender aquí como un rey. Y qué lindo que dentro de ya me estaban poniendo la anestesia, ¿verdad? Para uno irse. Y yo me fui confiando en Dios. Decía, Dios, estoy en tus manos. Y sé que, mire, y sé que hay ojos aquí abajo también velando, ¿verdad? Y qué lindo es Dios. Qué lindo que uno pueda, dentro de las circunstancias, aunque yo no entendía, Dios, ¿por qué tan lejos? Ya Dios tenía un plan perfecto. Y dentro de todas las circunstancias, cuando salgo de la sala de operaciones, escuchen esto, es que ustedes saben cuando uno está en anestesia, que como que no, como que está medio, todavía estoy ido y llegando. Y llego en la sala de operaciones y llega esta enfermera y me dice, ¿usted es el primo hermano de Charo? Yo le digo, sí. Y me dice ella entre la anestesia, hermano, levantándome. Dios permitió, ¿verdad?, que pudiera haber una atención tremenda y con el siervo no hubo casualidad.
Este hombre huyendo de su amo, y allá Pablo se encuentra con él. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención David, el rey David. Cuando el rey David entendía que él estaba en las manos de Dios, este hombre había tenido unas experiencias tremendas con Dios, el rey David. Y mira y mira en el Salmo, cuando David comienza a adorar a Dios en el Salmo 139. Vamos a ver qué entendía David que era su Dios. Ahorita hablábamos, ¿verdad? Del Dios Nisi, del Dios Jireh, del Dios, de ese Dios que provee, el Dios de salud. David conocía bien ese Dios, porque fueron muchas las ocasiones que este hombre tuvo en peligro y Dios lo salvó. Y fueron algunas las ocasiones también que mire, que este hombre tropezó con lo que no debía. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y dentro de la circunstancia de restauración y salvación, dentro de lo que él pasó con su salvación, mire lo que dice a David en el Salmo 139. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Le dice a Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139 comenzando en el 7. Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol descendiera, hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí tú estarás. Si dijera, ciertamente me encubriré dentro de las tinieblas, decía David, aún la noche resplandecerá y tú me verás. David decía, Dios, tú estás donde quiera. No importa la circunstancia y la condición que yo esté, Dios, allí tú estás. Estás para guardarme, estás para protegerme, estás para cubrirme. Así que tú conoces. David le expresaba a Dios en este salmo, tú conoces, Dios, todas las cosas en mi vida. Y aquel esclavo onésimo pensaba que estaba huyendo. Pero David era uno que entendía que Dios estaba en todo lugar y no había como huir de él. Jeremías 23:23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondidos que no lo vea? No lleno yo, Jehová, dice el cielo y la tierra. Mira, hermano, no hay cómo escondernos de Dios. ¿Usted sabe qué nos hace esconder de Dios? Nuestra mente finita. Que entendemos, si no voy a la iglesia, tranquilo. Que en la iglesia es que Dios me ve. En mi casa, en mi trabajo, en mi vecindario, en mi escuela, en mi universidad. Con mis amigos jugando el dominó, en la playa, o en el baloncesto, o en el cine. Ahí Dios no me ve. David decía, hasta en las tinieblas. Dios hace que se ilumine las tinieblas y allí Dios tú me ves. Entonces, ¿por qué ocultarle a Dios? ¿No? Podemos llegar a esa conclusión. ¿Por qué entonces esconderme de Dios? Si no hay lugar en este mundo donde esconderme. David decía más. David decía, Dios, ni en este mundo, ni fuera tampoco. No hay lugar donde esconderme de tu presencia. Y miren esto, este siervo onésimo entendía que él se estaba escondiendo de Dios. Pero Dios tiene un plan. Y en Dios no hay coincidencia, no hay casualidades. Y miren esto, antes de seguir con Filemón. Cuando David había pecado, que David miró, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Dice la Biblia, todos los hombres valientes de David estaban en la guerra peleando. ¿Sabe qué hacía David? En el balcón de su casa cogiendo fresco. Estaba en el lugar que no debía estar. Lo mejor está en la voluntad de Dios y en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos.
Y dice la Biblia que David miró a la casa del lado, al vecino, y vio lo que no debía mirar. Una mujer hermosa bañándose. Y ahí se formó la situación que cayó de la gracia de Dios. Llamó a la mujer, se acostó a la mujer cayó embarazada, llamó al marido. El marido no obedeció algunas cosas y mandó a matar al marido también. Mandó al marido y le dijo, toma, llévate esta cartita al general. Y cuando abrió la carta decía, ponlo en el frente de batalla, los más que van a recibir flecha y lanza. Así que David fue adúltero. Y David fue asesino y homicida. Pero como era el rey. ¿Usted escuchó el salmo que David escribió? De ti no hay dónde esconderse. Porque cuando David por años entendía, Dios no me vio. Me acosté con la mujer, salió embarazada, mandé a matar al marido, aquí no hay problema. Hasta que llegó el día que Dios dijo, ¿sabe qué? Se acabó la cuerda de la misericordia. Llegó Dios a reclamar, bendito Dios, porque tú no has tenido, mire, esa fortaleza de venir donde mí en confesión. Y dice que le mandó un profeta. Y mire esto, Dios es sabio, hermano. Dios no te quiere avergonzar, ni a ti, ni a mí, ni a los que nosotros le llevemos esta palabra. Dios no nos quiere avergonzar. Allá en el secreto Dios le mandó un profeta. Y voy a parafrasear la historia. Que el profeta llegó donde David, dice, David, este hombre con mucho ganado, muchas ovejas, iba a hacer una fiesta. Y en el terreno del lado había un hombre que tenía, mire, un solo corderito tenía. Y este hombre, con todos sus bienes, dijo, vamos a coger la carne del vecino, el carnero, vamos a matarlo y hacemos la fiesta. No con la mía, sino con la del vecino. Y el profeta le dice a David, David, ¿qué tú crees que se debe hacer con un hombre como ese? Que teniendo todo fue y cogió lo del vecino. David dice, wow, ese hombre debe morir. El profeta le dijo, ese hombre eres tú. Por cuanto le quitaste la única esposita que tenía el vecino, se la quitaste. Cuando tú tienes, mire, como rey, todo a tu disposición. Y David ahí se tiró en humillación. Dios, perdóname. Dios, yo fallé. Y por eso es que David entonces puede proclamar y decir, Dios, ¿de dónde me huiré de tu presencia? Porque cuando él con sus privilegios de rey entendía, esta la pasé, en esta no tengo problema con Dios. Dios le dije, ese eres tú, el que fallaste en mi presencia. Y así podemos ver, bendito Dios, cómo Jesús y cómo Dios es atalaya sobre toda la tierra. Cuando dice la Biblia, bendito Dios, que en una ocasión le dijo, Jonás, vete a Nínive. Y Jonás fue y sacó la taquilla y se iba para Tarsis por otra esquina. Jonás era profeta. Yo algunas veces me pongo a analizar esto. Jonás era un hombre de Dios. Jonás conocía a Dios. Entonces hay veces que nosotros como hombres entendemos que podemos engañar a Dios. Allá Dios le dijo, vete a Nínive y predícale a Nínive, y se fue por otro lado. Y allá el barco por poco se hunde con olas, etcétera, y tuvieron que tirarlo del barco, que dice que un pez grande se lo tragó. Pero mira qué cosa. Mira cómo es Dios. Dios le dice, vete a Nínive, engabanadito, con chaqueta, con lazo bonito. Y Jonás dijo, no voy. Y dijo, ok, pues si no vas lindo, vas vomitado entonces, porque la ballena ya lo vomitó en la orilla del mar. Llegó sucio, pero llegó en el propósito. Dios ve todas las cosas, hermano. ¿Quién se podrá escapar de la presencia de Dios, hermano? Y mire esto. Dice la Biblia entonces que este hombre siervo que se escapa de Filemón, entendiendo
me escapé, este hombre no me consigue. Estoy en Roma donde hay tanta gente, allí se encontró con Pablo. Y mira lo que dice Pablo. Y voy a hablar en este momento precisamente de nuestro tema del mes, de la salvación. Dice que este hombre, siervo, llega donde Pablo le habla y se convierte al Señor. Y comienza a ser útil, comienza a ser de bendición a Pablo dentro de la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Pablo entonces, cuando escribe esta carta a Filemón, a su amo, Pablo comienza a hablarle y Pablo no le dice, esto está en el versículo 10, Pablo no le dice, yo evangelicé, yo prediqué, yo le enseñé a Onésimo y él se convirtió. No, Pablo no usa esa expresión. Mira la expresión que Pablo usa para la salvación de un esclavo, de un siervo. Pablo dice en el versículo 10, te escribo por Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Engendrar es el concepto que se usa de la mujer, ¿verdad? Cuando queda embarazada. Y espera 9 meses y a los 9 meses tiene una preciosa criatura. Ese fue el término que usó Pablo cuando habló de la salvación de Onésimo, del esclavo. Le dijo a este hombre, cuando él escribe a Filemón, le dice, a tu siervo lo engendré, lo parí en la cárcel. Literalmente es la palabra que él usa, en la cárcel. Así que la conversión, en nosotros habernos convertido al Señor, nuestra salvación y la salvación por la cual nosotros estaremos orando en el clamor por la salvación de nuestras familias este mes. Nosotros tenemos que entender que la decisión de conversión que tú hiciste y que van a ser los nuestros, esa decisión de conversión no es una decisión intelectual, no es algo que yo digo en mi mente, yo lo voy a hacer, sino es un nuevo nacimiento. Es un cambio interno que sí tiene que ver con lo intelectual, porque yo tomo la decisión, pero hay algo que sucede en nuestras vidas internas que cambia nuestro ser, que cambia nuestro pensamiento, que cambia mi caminar, que cambia mi forma de hablar, que cambia mi forma de yo ver el mundo, de ver a mi prójimo. Hay algo grande, hay un cambio que sucede que es mucho más que intelectual, bendito Dios. Y esto podemos verlo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo en Juan 3, Juan capítulo 3, Nicodemo, principal entre los judíos, dice, Nicodemo se encontró con Jesús. Y Nicodemo le dice a Jesús y le habla de las señales que Jesús estaba haciendo. Nicodemo le dice, siendo un hombre preparado, capacitado, jefe, líder de los judíos, Nicodemo le dice, Jesús, tú tienes que ser de Dios, porque tú haces unas señales que no hace nadie. Respondió Jesús y le dijo, hablando de la salvación, le dijo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora mira esto, un hombre líder entre los judíos, Jesús le dijo, ¿tú quieres salvación? Tienes que recibirla, pero tienes que nacer de nuevo. Así que aquel hombre, en su concepto de nacer de nuevo, mira a Jesús, y lo dice la Biblia en los próximos versículos. Eso lo puede leer después en Juan, capítulo 3. Le dice Nicodemo a Jesús y le dice, vamos a dialogar, Jesús, un momentito. Estoy parafraseando su diálogo, ¿verdad? Pero Nicodemo le dice, espérate un momentito, Jesús. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que nacer de nuevo. Jesús le dice, sí, eso es lo que te estoy diciendo. Y aquel hombre probablemente preparado, intelectual, le dice a Jesús, ¿y cómo yo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer nuevamente? Este hombre comenzó y percibió un concepto humano, material. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual.
Así que este hombre estaba equivocado en la forma que percibe el mensaje de Jesús. Porque el nuevo nacimiento no es un nacimiento humano. Tampoco nuestra salvación ni nuestro nuevo nacimiento es un concepto intelectual. No lo es. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu de Dios no puede entrar al reino de los cielos. Jesús entonces le explica y le dice a él, debes nacer del agua porque el agua te purificará y te limpiará. Y debe nacer del Espíritu por cuanto nuestro espíritu cuando no estamos en el Señor está muerto, pero vive cuando venimos a la presencia de Dios. Así que Jesús le dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. Y dentro de esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, explicándole la salvación, de ahí es que nace o se escribe o Jesús habla y menciona el famoso versículo que todos conocemos de Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta enseñanza poderosa, que probablemente es el primer versículo que todos nos aprendimos cuando nos convertimos, esta enseñanza poderosa nace de la conversación de Nicodemo y de Jesús. Nicodemo quería ver el nuevo nacimiento como algo humano. ¿Y cómo yo entraré en el vientre de mi madre nuevamente y nazco? Jesús le dijo, yo no hablo de eso. Yo hablo de un nacimiento espiritual. Yo hablo de que hubo un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y por el derramamiento de esa sangre preciosa, entonces yo me convierto en hijo. Amén. Fíjate que entonces hay un concepto espiritual dentro de lo que Nicodemo quiso entender como algo natural, humano. Y Jesús le dijo, no es que nacerás del vientre, sino es que nacerás de Dios. Por eso es que entonces dice la palabra en 1 Corintios cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasó? Somos nuevas criaturas. Ese es el concepto de salvación que utiliza Cristo. Y cuando hablamos del concepto de salvación, hermano, eso es algo que debemos abrazar. Es algo que debemos celar. Es algo que debemos, yo no quiero perder mi salvación. Porque mi salvación entonces me trae unos beneficios. Porque hoy, por cuanto soy salvo, ha surgido una transformación en mi vida. Y por cuanto ha surgido una transformación en mi vida, yo no quiero perder lo que yo soy hoy. De las cosas que me acuerdo cuando me convertí, hermano, tuve un encuentro con Dios genuino. De las cosas que me acuerdo de parte de Dios en mi concepto de salvación, ¿verdad? Yo le decía a Dios, Dios, ayúdame a hablar correctamente, porque lo que hablaba por mi boca no era nada bonito. Pero mira esto, pero por cuanto fui impactado por el poder de Dios, por cuanto pasé al frente y le dije, Dios, aquí yo estoy, yo quiero cambiar. Por cuanto en ese momento yo fui transformado. Yo me acuerdo, hermano, que cuando me convertí al Señor, que fui al altar, oraron por mí, yo salí caminando y me sentía caminando en el aire. Porque dice la palabra que Dios quita todas las cargas, todo el pecado. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios,
como te quiero servir y como quiero ser íntegro a ti, mi Dios. Yo quiero que tú me ayudes a cambiar mi hablar, Dios, porque hablo feo. Y esa era la forma que yo quería honrar a Dios. Yo me imagino que un recién convertidito, yo tenía como 23 años, que un recién convertido que le hizo eso a Dios, Dios dice, yo lo quiero ayudar. El Espíritu Santo lo va a ayudar. Bendito Dios. Así que cuando venimos a Cristo hay una transformación. Y escuchen esto. El final de ese versículo 10 de Filemón y el versículo 11, mira lo que Pablo en la carta le escribe a Filemón de su siervo. Primero Pablo le dice, ¿sabe qué? Yo engendré a este muchacho. Yo acabo de parir a este siervo. A Onésimo lo parí. Dice el versículo 10. Pero mira después lo que dice. Porque hay una transformación. Y Pablo en su sabiduría, Pablo era un hombre muy sabio. Pablo en su sabiduría le escribe y le dice, Filemón, final del versículo 10. Ahora, para ti y para mí, este hombre es útil, en el cual en otro tiempo este hombre era un inútil. Le escribe eso, principio del versículo 10, 11, le dice, porque en otro tiempo este mismo hombre fue un inútil. La palabra onésimo, su definición es útil. Miren esto, hermano. Cuando llegamos a Dios nos convertimos en útil. Lo que era inútil, lo que no servía probablemente ni para el mundo, no servía. Venimos a Cristo y Cristo dice, ajá, este ahora es mi muchacho, este es mi hijo. Lo que era inútil en una ocasión, ahora este hombre me es útil. Tenemos que quitarnos de nuestra mente el concepto de que yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé lo que yo puedo hacer, Dios. Si usted no sabe qué usted puede hacer, pregúnteme a mí que yo le voy a buscar qué hacer. Porque en el Señor hay para hacer. Y Pablo le escribe entonces a Filemón, y cuando le está escribiendo la carta, le dice, Filemón, yo quiero que tú recibas a Onésimo, porque este hombre ahora nos es útil. Este hombre ahora nos sirve. Es más, Pablo sigue escribiéndole a Filemón y le dice, Filemón, yo porque te respeto. Pablo es tremendo. Pablo dice, pero yo a ti te puedo mandar. Yo a ti te puedo decir qué hacer. Me dice, pero por cuanto te respeto, te estoy hablando porque soy anciano, le dijo. Y por cuanto soy anciano, te estoy pidiendo que tú recibas a este hombre. Porque hoy el hombre que te envío es muy distinto al hombre que huyó de tu casa. Este hombre huyó siendo inútil, sirviendo para poco, para nada, pero hoy te lo envío como una gran ayuda. Y lo que enseña la carta de Filemón es que la salvación transforma. La salvación cambia. El mismo Robert de hace 30 años atrás, antes de convertirse, no es el mismo de ahora. Hoy, por la gloria, por la gracia y por la misericordia de Dios, soy un hombre de altar. Porque Dios me alcanzó con su misericordia. Y lo que probablemente no servía hace 30 años atrás, hoy sirve para la gloria de Dios. Y ese es Dios. El Dios que transforma. El Dios que cambia. Dice la Biblia que el pecado inutiliza, pero Cristo limpia y te hace útil. Hay algo en nuestras vidas, hermano, que nosotros tenemos que aprender a batallar con ellas. Y es el recuerdo. Muchas veces el recuerdo nos inutiliza. Hay veces, dice la Biblia, ¿verdad? Uno de los profetas dice que sí, que si uno va donde Dios y le dice a Dios, Dios, mira, de algo que ya nos arrepentimos hace muchos años,
Y si regresamos donde Dios y le decimos, Dios, mira esta carga, mira lo que pasó hace 20 años atrás. Dios nos dirá, yo no me acuerdo. Porque tu pecado, hijo mío, yo lo puse en un saco, lo amarré bien y lo tiré al fondo del mar. Así que Dios no tiene recuerdo de aquellos que ya hemos pedido perdón. No lo tiene, porque nos limpió. A través de la sangre. Ahora, cuando Dios te mira a ti, cuando Dios me mira a mí, dice la palabra, Dios me mira. Usted sabe cuando no vemos bien que ponemos una lupa. ¿Han visto la lupa, verdad? Lupa es, sé que vemos de muchos lugares aquí, quiero explicar, lupa es un cristal que tú miras y amplifica, ¿verdad? Así que cuando Dios te mira a ti y Dios me mira a mí, Dios me mira a través de una lupa. Y esa lupa es la sangre de Cristo. Así que cuando Dios me mira, Dios me ve santificado. Dios me ve limpio. Y si yo voy ante Dios y le digo, Dios, ¿te acuerdas de aquello de hace 15 años atrás? Dios me dice, yo no tengo recuerdo de eso, porque ya eso se limpió con la sangre de Cristo. Así que Dios quiere decir con esto, si en algo tú has fallado, si en algo yo he fallado, tengo de las bendiciones más grandes que existen en este planeta Tierra. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos un abogado personal? Materialmente, a lo mejor aquí abajo no tengo a Pendas y Pendas, ¿verdad? No lo tengo. No lo tengo. Pero usted sabe a quién yo tengo. Tengo a Cristo. Así que en el momento que yo voy a Dios y le digo, Dios, perdona esta falta. Dios a través de la lupa que es Cristo, bendito Dios, me mira y me dice, estás cubierto con la sangre de Cristo, hijo mío. Yo te perdono. No me traigan más ese recuerdo porque ya yo te perdoné. Y hay veces que en nuestra vida seguimos caminando y seguimos cargando, bendito Dios, el peso del pecado, el peso de aquello que se hizo, el peso de la ofensa que recibimos en 10 años atrás. Dios quiere que en nuestra vida dejemos atrás, deja atrás todo lo que ya Dios te perdonó. Porque Dios dice, te ha hecho nueva criatura. Si te hizo nueva criatura, significa que aquello viejo ya no cuenta. Es hoy. Hoy tienes oportunidad de venir, hermano. Y ¿sabe algo? Tienes un abogado personal. Y lo mejor de eso, hermano, que si vas a Pendas, te manda una factura. Cristo te manda una factura y te dice, por mi misericordia, por el amor de Dios. Esa es la factura de Dios para con nosotros. Bendito Dios. Así que nosotros somos transformados en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino con esto, hermano. Esto es hermoso. Dios es hermoso, hermano. En Dios no hay pérdida. En Dios siempre hay ganancia. Usted sabe que tremendo, hermano. Cuando llega a su casa, lee la carta de Filemón y léala con lo que hemos hablado hoy. Cuando Pablo le escribe a Filemón, escuche esto. Cuando Pablo le escribe a Filemón, Pablo le dice a Filemón, recibe a este hombre, que reciba al que algo malo le hizo, ¿verdad? Que estaba huyendo. Le dijo, Pablo le dice en la carta, recíbelo. No, y lo lindo no es eso, lo lindo es que Onésimo iba a llegar con la carta en la mano, esperando que Filemón no tuviera un mocho, ¿verdad? Onésimo llegaba con la carta en la mano y él iba a leerla. Y en la carta dice que Pablo escribe y le dice, recibe a tu siervo Onésimo, recíbelo como a mí mismo. Porque Filemón tenía un gran respeto por Pablo. Y Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo. Y escuche esto, qué hermoso. La palabra a mí me entusiasma, hermano, porque es hermosa. Y Pablo le dice, y cuando lo reciba, por cuanto Dios te transformó a ti y me transformó a mí. Pablo le dice, y ya no lo recibas como siervo, recíbelo como hermano en Cristo. Tremendo.
Esto se merece un aplauso al Señor. Recíbelo como hermano. Esa es la salvación que restaura. La salvación que cambia tu vida y que cambió la mía. La salvación que evitó cuántos peligros en mi vida. Porque la restauración que cambia es la restauración que cuando tú regresas pasa algo distinto. Como vemos en el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Papá, dame la riqueza que me voy. Y allá dice la Biblia, la gastó con mujeres, la gastó con amigos, la gastó en bebida, la gastó en ron, la gastó en todo lo que podía gastar en su vida. Su herencia la gastó. Y dice que llegó un momento que se encontró con los cerdos comiendo algarroba. Con los cerdos comiendo la comida de los cerdos porque ya no tenía nada. Y tú sabes lo que pensó este hijo. Así es la vida de la salvación del hombre. Este hijo pensó y dijo lo siguiente: yo voy a regresar a mi padre, porque yo sé que aunque sea como un criado, aunque sea como un siervo, yo voy a estar mejor en la casa de papá. Esa es la mente del hombre cuando le falla a Dios. Dice la Biblia que este jovencito llegó al lugar donde estaba su padre. Y dice la Biblia, este es Lucas 15, dice que habló con su padre y le dijo de esta forma, este es el hijo, en su mente lo que le dice el hijo al padre. Le dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, mira lo que le dijo al padre, papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y la oración del hijo humillado, porque la humillación es lo que Dios espera de nosotros. Dios dice, ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y en el versículo 20 de Lucas 15, mira esto, hermano, qué hermoso. Este es Dios en la vida del hombre. Este es Dios en la vida del que tú vas a estar orando este mes. Que probablemente tú dices, este no tiene oportunidad. A este la droga lo está consumiendo. A este las mujeres no lo deja tranquilo. A este el alcohol mira cómo lo tiene. Este no tiene oportunidad. Este jovencito pensaba que no tenía oportunidad. Y dijo, voy a regresar a mi padre. Y aunque sea de jornalero que me reciba, que voy a estar mejor. Y dice, y levantándose este jovencito, dice, fue a su padre. Y dice que aún estando lejos, mira cómo el padre lo mira. El padre representa a Dios. Y cómo Dios te ve a ti, a mí. Y cómo Dios ve a ese que vamos a estar orando de este mes. Cómo Dios ve a ese hombre que no tiene salvación. Dice que el padre lo vio de lejos. Fue movido a misericordia. Y el hijo pensando, voy a regresar aunque sea de siervo, de jornalero donde mi padre. Dice que el padre cuando lo vio, se emocionó tanto que salió corriendo. El padre se echó a correr encima de su hijo. Y cuando lo vio, probablemente todavía con olor a cerdo que andaba, dice que lo abrazó. Lo besó en el cuello, bendito sea el nombre del Señor. Y le besó. Y el hijo le dijo, padre, yo he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le contesta y le dice, ha regresado mi hijo amado. El padre dijo, saquen el mejor vestido, pónganle un anillo en su mano, pónganle calzado en sus pies, traigan el becerro más gordo que vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo que se había ido ha regresado. Eso es lo que hace Dios en la vida de aquellos que llegan a Él. Bendito sea el nombre del Señor.
Dios establece una nueva relación. El hijo pródigo pensaba, como me fui, aunque sea de siervo, de jornalero sirvo. Dios le dijo, te recibirá tu padre, te volverá por él vestimenta nueva, anillo nuevo, regresarás donde tu padre, él te va a limpiar, él te va a hacer nueva criatura. Y de algo inútil que no servía, te convertirás en algo útil. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando oremos al Señor, este mes vamos a estar orando por la salvación de nuestra familia. Cuando oremos al Señor, vamos a orar entendiendo que no importa la condición ni la mente de esa gente que estamos orando, Dios tendrá misericordia. Dios es el que cambia, el que transforma. Probablemente Onésimo, habiendo ejecutado lo que hizo en contra de su amo, salió como siervo y llegó como hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 1:18 dice, si en algo, Filemón 1:18 dice que Pablo le escribe en ese final de esa carta y le dice, si en algo Onésimo te ha faltado, si en algo te ha fallado y si en algo te ha faltado, ponlo a mi cuenta que yo lo cubro. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. No importando la falta que tú tengas. Dice la Biblia, si alguno tiene necesidad de abogado, si alguien ha faltado, abogado tenemos para con el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Y eso es lo que Pablo le escribe a Filemón. En Filemón 1:18 le dice, y si en algo este hombre te dañó y te hizo perder, tranquilo, ponlo a mi cuenta, que yo lo cubro. Cristo cubre nuestras faltas, Cristo cubre nuestras necesidades. Y Cristo cubre, bendito Dios, multitud de pecados. Así que vamos a ponernos en pie en este día. La historia de Onésimo ilustra la conversión de un hombre. Onésimo, huyendo de su amo, se halló con Pablo, que lo dirige a la salvación, y fue devuelto a su amo, no como esclavo, sino como hermano. Y le dijo, cualquier cuenta pendiente, yo me hago a cargo de ella. Así también Cristo, hermano. Entienda que cuando estemos orando por nuestra familia, si hay alguno aquí que necesita ver a salvación, estamos para orar. Creo que todos somos de la casa. Pero de la misma forma en que vemos la historia de Filemón y de Onésimo, así también el pecador anda huyendo de Dios, se encuentra con Cristo, el cual le trae salvación. Y Cristo nos devuelve de algo inútil, nos hace útil. Y cualquier deuda vieja, dice la palabra, Cristo se hizo a cargo de ella. Yo voy a orar en este día. Y mi oración principal en el altar hoy, si hay alguno enfermo que necesita oración por salud, vamos a orar. Pero mi oración en este día es por aquellos que vamos a estar orando este mes, por salvación. Si hay alguno entre nosotros que necesite salvación, oramos. Pero este mes lo proclamamos el mes del clamor por la salvación. Y vamos a estar orando por aquellos que amamos. Se les dio una hoja para que llenen, hermano, y la depositen en esta caja de peticiones. Que nos comprometemos a orar día a día, por estas peticiones. Pero yo quiero que en este día, usted en representación de esas personas que van a orar, yo quiero comenzar y hacer una oración hoy. Yo quiero que usted hoy pase al frente y que usted sea punto de contacto por esos hombres y mujeres que vamos a orar por salvación. Dios quiere de lo inútil, de lo que es inútil, Dios quiere ser útil. De lo que no sirve, Dios quiere hacer que sirva. De lo que el hombre dice es imposible, Dios dice es posible.
Así que yo quiero orar. Yo quiero, iglesia, pase aquí al frente. Vamos a pasar al frente. Yo quiero que usted sea punto de contacto de aquellas vidas que usted va a estar orando. Si ya llenó su hoja de peticiones por salvación, mire, métalo en esta cajita. Si no lo ha hecho, hágalo ahorita. Pero yo voy a comenzar por esta oración de salvación. Dice la palabra lo siguiente, hermano. Dice la palabra lo siguiente. Cuando aquel hombre carcelero se iba a suicidar porque Pablo pensaba que se había escapado de la cárcel, él le dijo y le prometió: tú y tu casa serán salvos. Y yo quiero orar en base a la salvación de nuestras vidas. Yo quiero orar en base a la salvación de lo que Dios va a hacer este mes en estas oraciones y en estas peticiones. Cójanse de las manos, hermano. Vamos a orar. Cójanse de las manos.